Dios les bendiga y bienvenidos a una nueva oportunidad para poder enseñar la palabra a través de este medio o el medio en donde lo estén viendo. Bienvenidos nuevamente y esta es la Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Estamos ubicados aquí en Caracas, Venezuela. Soy el pastor Jonathan Labrador y estamos en el mensaje número 46 de esta serie en el Evangelio según San Marcos, el Hijo del Hombre en acción, y el título de la enseñanza, el gran mandamiento. El gran mandamiento. Tengamos una palabra de oración antes. Amado Dios, de nuevo una oportunidad para poder crecer bajo tu palabra. Otra oportunidad para poder ser exhortados por medio de tu palabra. Tanto los que escuchan como el que expone tu palabra, Señor, que sean enseñados hoy. Y que podamos crecer a la luz de tu palabra y que ella traiga estatura a nuestra vida y que podamos acercarnos al conocimiento de tu amado Hijo y que podamos adorarte en espíritu y verdad, que tu palabra se haga real en nuestra vida, que podamos aplicarla dentro de nuestro ser, Señor. Corrige lo que debas corregir en nuestra vida. Y atráenos hacia ti cada momento, Señor, a través de tu palabra. Y que seamos transformados por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaremos en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Leemos. Antes coloco un piso que es el pensamiento clave que siempre damos al inicio de cada enseñanza. Y el pensamiento clave es: los ciudadanos, nosotros, tú y yo, los ciudadanos del reino de Dios, del reino de Cristo, del reino de los cielos, estamos llamados a amar a nuestro Dios de manera suprema, por encima de todas las cosas, pero a la vez estamos llamados a amar a nuestros prójimos de una manera desinteresada y sacrificial. Sobre esos dos aspectos estaremos hablando el día de hoy. De eso trata el gran mandamiento, una nueva pregunta que le hacen a Jesús en uno de estos tantos encuentros ya próximo a Jesús a ir a la cruz. Leamos Marcos 12, 28 al 34. También lo encuentras en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Es el único paralelo que está presente en nuestras Biblias. No está en Lucas, no está en Juan, está en Marcos 12, Mateo 22. Leemos el mandamiento supremo. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Un gran diálogo entre estos dos, Jesús y un escriba que se aparece. Recordemos las instancias anteriores, cada una de las preguntas que le han hecho a Jesús. Y sí, la humanidad está llena de dudas, preguntas, unas con buen motivo, otras con motivos perdidos, extraviados, incómodos para muchos. Venimos de varios ataques que se han ido enfilando en contra de Jesús, todos con la motivación primordial de hacerle caer, hacer
cometer un error a Jesús. Han sido varias las preguntas que le han estado realizando buscando eso precisamente, de hacerle caer en una trampa. Y como comencé diciendo, los seres humanos nos encanta hacer preguntas, muchos con buenas intenciones, buenas razones, por dudas razonables, otras porque definitivamente le andamos buscando, como decimos aquí en Venezuela, la quinta pata del gato. Andamos buscando algo para ver en dónde cae el otro y nos inquieta quedar como simples, por eso hacemos preguntas rimbombantes, preguntas mega interesantes. Muchas de esas veces es que queremos quedar bien delante de los otros, delante de las personas presentes, como para que digan, wow, qué clase de pregunta tiene, o qué tipo de conocimiento tendrá, que no se queda tranquilo con una pregunta sencilla, llana y simple, sino que hace este tipo de preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuál ha sido el mayor imperio en todos los tiempos? ¿El imperio otomano, el imperio babilónico, el romano, el griego? ¿Cuál ha sido el mayor imperio? Preguntas como, ¿cuál ha sido el mayor líder de todos los tiempos? ¿Napoleón? ¿Constantino? ¿César Augusto? ¿Nerón? ¿Mahoma? ¿Jesús? Ese tipo de preguntas nublan nuestras mentes muchas veces. ¿Cuál ha sido el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos? Y comienza la gran lucha entre todos. Empezamos a decir Larry Bird, Magic Johnson, Will Chamberlain. Para ustedes contar, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James, Michael Jordan. ¿Cuál ha sido el mejor jugador de baloncesto de todas las eras? Podemos llegar a preguntar sobre cientos de cosas más. ¿Qué y quién es el mejor de todos? Esas incógnitas no son nuevas. Esas preguntas no nos las estamos haciendo recientemente. Datan de siglos atrás, datan de 2 milenios atrás. Precisamente un tipo de preguntas como esa le hicieron a Jesús. Le acaban de hacer una pregunta en este evento. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Pero Jesús no responde uno, Jesús responde 2 mandamientos. Sobre 2 mandamientos, y lo resume muy bien Mateo, verso 40 en el capítulo 22. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Allí Mateo lo condensa así. Jesucristo no solamente dio 1, sino 2, y esos 2 mandamientos, esa dupla de mandamientos, resume toda la ley y los profetas. Ambos mandamientos se basan en nuestra responsabilidad de amar, básicamente. Ahí está la palabra que es clave en todo el Evangelio, en todo el plan de redención, en toda la teología bíblica. Cruza transversalmente desde el Génesis hasta el Apocalipsis el tema del amor, y es que debemos y estamos llamados a amar a Dios de manera suprema y única. El mayor amor que podamos albergar en nuestro corazón, el mayor afecto, debe estar dirigido hacia nuestro Dios. Y en segunda instancia, estamos llamados a amar a nuestros semejantes de forma genuina, de forma desinteresada, de forma sacrificial. Y nuestra respuesta a estos 2 mandamientos va a poner de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. La respuesta que demos a estos 2 mandamientos es tan pertinente para nosotros hoy, porque va a poner de manifiesto nuestra alma, la va a desnudar y a la vez va a revelar qué es lo que más nos importa. ¿Qué cosas estás apreciando tú hoy más? ¿Aprecias más tu trabajo, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus bienes materiales, los sueños, los proyectos, la academia? ¿O aprecias mucho más a Dios y a tu prójimo? ¿Qué es lo que tiene un valor supremo para tu vida? ¿A qué cosas o a quién le has asignado el mayor valor en tu vida? Porque esta pregunta debemos respondérnosla nosotros hoy. El planteamiento de Jesús en esta respuesta tiene que ser pertinente y debemos aplicarla hoy a nuestras vidas cada día. Voy a estar desarrollando 2 puntos. El primero de ellos es un llamado a amar a Dios sobre todas las cosas, versículos 28 al 30. Finalmente, un llamado a amar a los demás de manera genuina, de manera sacrificial y de manera desinteresada, versículos 31 al 34. Demos inicio al primer punto, un llamado a amar a Dios sobre todas las cosas.
versículos 28 al 30. Amar a Dios por lo que es y amar a Dios con todo nuestro ser. Hay una fórmula que es cuádruple. Vamos a entender qué significa eso a la luz del gran mensaje y la gran respuesta que está dando Jesús. Leo desde el 28 hasta el 30 a manera de introducción y luego exponemos entonces el verso 29, que es amar a Dios por lo que Él es, y verso 30, amar a Dios con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser. Leo 28 hasta el 30. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir. Y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es, y esto es curioso porque aquí no comienza la respuesta comienza en el verso siguiente, en el 30, pero, en Jesucristo responde de esta manera, y ya vamos a explicar por qué. El más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así comienza Jesús la respuesta. Verso 30, la respuesta directa hacia el escriba. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Recordemos que vienen de hacerle preguntas a Jesús. La más reciente es acerca del matrimonio. Pero la pregunta central es acerca de la resurrección. ¿Habrá resurrección? Y con aquella historia tramada de una mujer y 7 hermanos, hermanos de los saduceos, hermanos nuestros, decía la versión de Lucas. Esa pregunta fue contestada por Jesús, pero tan brillante y sabiamente. Ellos al final reconocieron la sabiduría de Jesús. Reconocieron que habían contestado bien. El escriba de esta historia está escuchando la discusión que hay entre ellos y se acerca, reconociendo que les había contestado de buena manera. O sea, Jesús había dado en el clavo. Hay gente alrededor nuestra o alrededor nuestro. Está escuchando las propuestas, los argumentos, las respuestas de los hijos de Dios. Tengamos mucho cuidado de responder conforme a la palabra, de responder conforme a la voluntad de Dios. De primera podrás tener o encontrar o recibir una reacción en contra, una reacción en cadena, pero la mayoría se dará cuenta que estás bien acertado porque estás respondiendo con base a la palabra, con base a la voluntad de Dios. Así que ten mucho cuidado, tus respuestas deben pasar el filtro de la palabra. Ahí está Jesús y la multitud ha dado el visto bueno. Ha dado el visto bueno de lo que Jesús está respondiendo. Muy contrariamente a lo que pensásemos hoy, de que no estaban de acuerdo, pues no, el escriba es un ejemplo de ello. Él llega y básicamente maestro lo reconoce nuevamente, maestro, y trae una pregunta. Pero por la respuesta de Jesús y por lo que nos dice Mateo, la referencia que Mateo hace de este texto, que es su paralelo, sabemos que esta pregunta fue genuina. Sabemos que esta no es una pregunta que tiene un doble sentido, que anda buscando la caída de Jesús. Hay algo genuino en el corazón de este escriba. Lo sabemos porque conocemos la historia final. Pero también sabemos que según la tradición se habían identificado 613 mandamientos. Mis amados, escuchen nuevamente la cantidad ingente de 613 mandamientos que los judíos estaban llamados a cumplir. El escriba lo sabe. Qué confusión tan grande. De los 613, 365 mandamientos están llamados a hacer de manera negativa, es decir, no harás esto, no harás aquello, no tomarás la mujer de tu prójimo, no robarás. De manera negativa han sido propuestos por 248 que han sido o fueron redactados de manera positiva. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, recogerás, darás, entregarás. Es decir, de manera positiva. El escriba acude a Jesús porque quiere que Jesús le declare cuál es ese mandamiento más importante. Probablemente algunos comentaristas dicen, sí, andaba buscando la manera genuina de llegar hasta Dios, de acercarse al Dios verdadero. Y Jesús no lo desprecia. La respuesta de Jesús, tan útil para el escriba,
sigue siendo útil y propicio y pertinente para nosotros hoy. Prestemos mucha atención, porque esto nos lleva al núcleo de lo que realmente importa en la vida, mi amado. Quizás has valorado cosas en el corazón distintas al gran mandamiento que Jesús acaba de delinear. Está en Mateo 22, está en Marcos capítulo 12. Pero aquí se resume, es el núcleo, el centro, el eje central en donde radica, en donde orbita realmente lo más importante en la vida. Amar a Dios por lo que es. Amemos a Dios por lo que Él es. Verso 29 de Marcos 12. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué es esto? Porque esto lo hemos leído en el Antiguo Testamento. Esto es lo que se llama la Shema. Este anuncio, esta declaración, esta frase o esta oración que Jesucristo acaba de decir se denomina Shema, y es una declaración que recitaban los judíos en la mañana y en la tarde, de manera matutina y de manera vespertina. Y era tan importante para el judaísmo de aquel tiempo como lo es para el cristianismo hoy el Padre Nuestro o el credo de los apóstoles, el credo apostólico. Tan importante era la Shema, ese recital maravilloso, esa fórmula que está repitiendo Jesús en este momento. Lo leo nuevamente. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ellos lo recitaban, los judíos devotos, entregados a Dios de corazón, lo recitaban de manera matutina y vespertina, en la mañana y en la tarde. Pero esto no es más que Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Exactamente, el verso 29 de Marcos 12. Jesucristo está trayendo a memoria la Shema judía. Un recital, una fórmula, una oración maravillosa, acompañado del verso 5 en Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Mi amado, esta es una declaración poderosísima, maravillosa de la singularidad de Dios, pero además de su exclusividad. Dios no comparte su deidad, ni su gloria, ni su adoración con ningún otro. Dios no comparte su gloria y la adoración que amerita recibir con ningún otro. Por eso hablamos de la exclusividad de Dios, pero además Dios es uno. Dios es un Dios singular. Nuestro Dios es uno. Nuestra adoración, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra lealtad, mis amados, debe ser exclusivamente para Dios. Y debemos amar a Dios por lo que es. Él es nuestro Dios. Pero ¿qué clase de Dios es Él? Así se había manifestado Dios a su pueblo en el Éxodo. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Lee conmigo. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis amados, el escriba quería saber cuál ley tenía que cumplir, cuáles artículos de cuáles leyes, las leyes sacrificiales, las leyes de reposo, de los días de reposo, las leyes de purificación, cuáles leyes tengo que cumplir para tener mérito de poder entrar en el cielo. Es una duda que quizás tú tengas hoy. Cristo tiene la respuesta. Y Jesús tenía que rechazar esta clase de pensamiento. Y esa clase de pensamiento en nuestra vida tiene que ser erradicada. No es lo que logres hacer, es el amor de Dios
sobre nuestras vidas. Ha sido la gracia de Dios en su Hijo Jesús, vertida en su Hijo Jesús, para que alcancemos nosotros misericordia y gracia en el oportuno socorro. El primer mandamiento es que hay un solo Dios en quien debemos creer con todo nuestro corazón. Pero también, mis amados, esa fe conlleva amor. Acercarnos a Dios como uno y en quien tenemos que amar y estamos llamados a amar también conlleva amor. Esa fe conlleva amor. Entonces, ese amor es el que gobernará nuestros corazones. Amemos a Dios con todo nuestro ser. Verso número 30. Mira cómo va progresando el mensaje. Coloco la base del Dios a quien adoras, del Dios a quien amas, un Dios singular y exclusivo, pero ahora esta es la clase de amor que estoy esperando de ti. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mi amado, la repetición de la palabra toda o todo 4 veces habla de la naturaleza completa e integral del amor que Dios está exigiendo de cada uno de nosotros. No es la mitad del amor que debemos darle a Dios, no es las 3/4 partes, no es el 75%, no es el 28%, es toda nuestra mente, toda nuestra alma, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Y pudiéramos llegar a decir que el corazón habla de nuestras emociones. Pudiéramos llegar a decir que el alma habla de nuestra mente. Pudiéramos llegar a decir que la mente habla de nuestra inteligencia. El alma, habla de nuestro espíritu. La mente habla de nuestra inteligencia. Y la fuerza habla de nuestras capacidades corporales. Estaríamos hablando de nuestras emociones, de nuestro espíritu, de nuestros cuerpos y de nuestra capacidad y nuestra inteligencia. Estamos hablando de todo el ser humano representado a plenitud de manera completa. Y ese es el tipo de amor que Dios exige en cada uno de nosotros para con Él. Estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser, no con parte, o no con una parte. Un teólogo irlandés nos dice así, Sinclair Ferguson: Dios nunca se satisface con nada menos que la devoción de toda nuestra vida, durante toda nuestra vida. Quiero repetirlo porque es una frase maravillosa, un pensamiento que creo que resume lo que Dios espera de nosotros. Dios nunca se satisface con nada menos que la devoción de toda nuestra vida, durante toda nuestra vida. Mi amor, nuestros hermanos o mis hermanos, perdonen, si comparamos el amor de un hombre por su esposa, y por eso fue que mencioné la palabra mi amor, porque pensando en mi esposa, mire, si comparamos el amor de un hombre, el amor que sentimos, yo siendo hombre, tú que eres hombre, o también pudieras pensar tú, mujer, en el amor que sientes hacia tu esposo. Esto nos permitiría comprender un poco el amor hacia Dios. ¿En qué sentido, pastor? Bueno, nosotros nos preguntaríamos lo siguiente: ¿es el Señor la pasión que mueve nuestra vida completa? ¿Es Dios la pasión que nos mueve completamente, consume nuestra vida, la pasión que tenemos hacia Dios? Mira cómo podemos dimensionar el amor que sentimos hacia nuestras esposas, o ustedes mujeres hacia sus esposos, y dimensionarlo hacia el amor que le sentimos a Dios, porque no amamos a Dios primero. El apóstol Juan en su primera carta dice que Dios nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él, no porque le hayamos amado primero. El amor nuestro es resultado del amor inicial que Dios ha tenido hacia nosotros. Es la pasión hacia Dios lo que consume toda nuestra vida. Tengo un profundo, intenso y duradero amor por nuestro Señor. Así se caracteriza y se dimensiona nuestro amor hacia nuestro Señor. Soy fiel a mi Dios con un amor exclusivo hacia Él. El amor que le doy a Él no se lo doy a ningún otro ser en esta tierra. Resisto e incluso me opongo a cualquier cosa o persona que pretenda hacer daño a mi Señor, aquel que entre en conflicto con Dios y con sus enseñanzas. Resisto a esa persona e incluso me opongo a eso de manera celosa, férrea. Eso caracteriza el amor que tenemos por Dios.
Soy celoso en defender con gracia, pero a través de la verdad, el honor de mi Señor con gracia y verdad. Soy celoso en defender a mi Señor. Eso caracteriza el amor que tenemos hacia Dios. Cuando salimos con nuestras esposas, presumimos de ellas ante otros. Vamos a dimensionarlo hacia el amor que sentimos hacia Dios. ¿Presumimos de nuestro Señor ante otros? ¿Presumimos del amor que tenemos hacia Cristo, hacia nuestro Señor y Salvador? ¿Lo presumimos delante de otros? ¿Hablo de mi Señor con todo aquel que puedo hacerlo? Porque eso caracteriza realmente el amor que tenemos hacia Dios. Recordemos que estas no son cosas que nosotros hacemos para ganar el cielo. Recordemos que estas no son cosas que nosotros hacemos para que Dios nos ame. Recordemos que estas no son cosas, logros que debo tener en la vida para alcanzar algo en el Señor. Mis amados, 1 de Juan 4:10. Ahí está un mensaje muy claro. Son cosas que nosotros hacemos porque Dios nos amó primero. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Precisamente por eso amo a Dios. Y es porque hemos sido llamados primero como amados del Señor. Nosotros estamos siendo llamados a amar a Dios es porque Él nos capacitó a través de su amor para amarle a Él como consecuencia del amor que Él tiene para nosotros. Y eso nos lleva a un siguiente punto, el segundo punto. Un amor genuino hacia los demás. Un amor genuino hacia los otros. Un amor sacrificial, desinteresado hacia otros. Versículos 31 al 34. Tal amor parte de un amor genuino, un amor propio genuino. Debes amarte primero para poder amar a otro, así lo dice el mandamiento. Tal amor es un verdadero amor sacrificial y tal amor es crucial en nuestro proceso de salvación. Leo el verso 31 al 34 y exponemos este segundo punto. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro. Con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y mira cómo cierra Jesús de manera maravillosa. Viendo Jesús que Él había respondido sabiamente, este hombre había tenido sabiduría para responder ante la respuesta de Jesús. Es decir, la reacción que está teniendo el escriba es una reacción notable, aplaudible. Se reconoce la sabiduría de este hombre por su respuesta. Jesús la reconoce y ante eso le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Mis amados, eso tiene una implicación sumamente importante para nuestras vidas. El entendimiento del gran mandamiento de Dios, el mandamiento más grande, el mandamiento supremo de Dios, tiene grandes implicaciones en nuestra relación con Dios, por ende, en nuestra salvación. No estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Jesús da el mayor mandamiento, pero viene por partida doble. Y esto tiene un gran significado. Y es que Jesús siempre nos da mucho más de lo que le pedimos realmente. Jesús nunca se va a quedar corto o no va a dar una respuesta simple como la que nosotros siempre estamos esperando de Él. Jesucristo siempre va a sobrepasar nuestras expectativas y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. La forma en que responde al primero, amar a Dios, la forma en que respondemos al primero, amar a Dios, va a determinar la respuesta al segundo, amar al prójimo. La forma en que respondemos al amor de Dios, mis amados, la forma en cómo amamos a Dios, la forma en que entregamos nuestros afectos, nuestra parte volitiva, nuestra voluntad para amar a Dios va a determinar en gran manera el amor hacia nuestro prójimo. Si no amas a Dios, no amas a tu prójimo. Si no hay un afecto entrañable por Dios, si no hay una entrega devota hacia Dios,
no hay un amor hacia el prójimo. El primero determina el segundo. No puedes decir que amas a tu prójimo si no amas a Dios. Y esto es determinante. Obedecer al segundo demuestra que has abrazado el primer mandamiento. Cuando obedeces al segundo, es decir, prestas atención a tu prójimo, te interesas por su necesidad, suples su necesidad. No solamente Dios te bendiga, vecina, Dios te bendiga, amigo. No solamente te quedas en esos términos, sino que vas un paso más allá. Es un amor genuino, es un amor sacrificial, desinteresado, un amor verdadero. Ese amor, mis amados, demuestra que has abrazado el primer mandamiento, que es amar a Dios. Tal amor parte de un amor propio genuino. Verso 31. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento mayor que estos. Y quiero leerte Levítico, capítulo 19 y verso 18. Y esto nos complementa Deuteronomio 6, 4 y 5. Pero vamos a leer Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Mis amados, este segundo mandamiento está extraído directamente de Levítico. Jesucristo no está jugando, mi amado. Jesucristo conoce a cabalidad perfectamente las Sagradas Escrituras. Y Jesucristo va a responderle a los maestros de la ley religiosa desde lo que ellos conocen. Jesucristo le está respondiendo a este escriba desde lo que conocen, desde el Antiguo Testamento, desde la palabra, desde las Sagradas Escrituras. Mi amado, no te pongas a inventar. Preguntas que te hagan debes responder desde las Sagradas Escrituras, desde la palabra de Dios, desde la voluntad de Dios, desde el pensamiento de Dios. Desde allí tenemos que responder, mis amados. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. A partir de nuestro amor por Dios, mis amados, amamos a los que han sido creados por Dios a su imagen. El amor hacia Dios determina el amor hacia nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo manifiesta y declara el amor que has abrazado hacia Dios. Y no podemos tomar la palabra prójimo de manera, digamos, restrictiva, de manera exclusiva sobre cierto grupo. Toda la humanidad está incluida ahí. Incluso nuestros enemigos están incluidos allí. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Maestro, ¿y quién es nuestro prójimo?, le preguntan a Jesús. La respuesta a eso la coloca en el buen samaritano. Y partiendo de ese texto en Levítico, en el año 2012, el pastor, conferencista, aún vivo, Don Carson, nos ayudó con un análisis que hizo maravilloso acerca de lo que significa amar genuinamente a los demás, partiendo de Levítico 19. Pero evaluado en el contexto, vamos a leer una serie de versículos. Quiero ir mostrándote cómo es en la práctica, porque a veces nos quedamos en el título, en el ítem, en el título único, en la clasificación o en la respuesta simple, pero no vamos a ahondar en cuál es el contexto alrededor de Levítico 19, 18. Entonces, ¿cómo amo de manera significativa y de manera práctica, pastor, a nuestro prójimo? Sabiendo que nuestro prójimo no es una palabra restrictiva, sino que incluye a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos. Bueno, vamos a ver Levítico 19:10, cuidar a los pobres, que prestemos atención a los pobres. Levítico 19:11, no robes, no mientas. ¿Quieres saber cómo amas de manera práctica a tu prójimo, incluidos tus enemigos? A todo aquel, a la humanidad completa, a toda la raza humana. ¿Quieres saber cómo la amas? Bueno, el contexto de Levítico 19:18 que acabamos de leer, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, nos da la respuesta, nos da la base. Verso 14, sé justo en los negocios. Estás iniciando un emprendimiento, has hecho una sociedad. Sé justo en los negocios, sé justo con tus proveedores, sé justo con tus socios, sé justo con tus clientes. ¿Quieres saber cómo puedes amar de verdad, de manera sacrificial a tu prójimo?
cuida de los sordos, versículo 14, cuida de los ciegos, versículo 14, trata con justicia a todos, versículo 15, evita la calumnia hacia otros, versículo 16, no pongas en peligro la vida del prójimo, verso 16, no albergues odio hacia un hermano tuyo, verso 17. Debes reprender a tu prójimo cuando sea necesario para su bien y por el propio bien tuyo también, verso 17, verso 18. No tengas venganza ni guardes rencor hacia los demás. Mi amado, yo creo que esta lista es una lista exhaustiva, pero a la vez práctica, de cómo nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo, incluyendo a nuestros enemigos. Levítico 19:18, el texto de donde Jesús extrae el segundo mandamiento, en su contexto nos da una lista práctica. ¿Por qué es tan importante este segundo mandamiento, mis amados? Porque no podemos dejar a nuestra imaginación lo que nosotros creemos que signifique amar a nuestro prójimo. No podemos dejarlo a nuestra capacidad creativa de decir, bueno, amar a nuestro prójimo es respetar lo que piense, ser tolerante con lo que piensa. No, eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros no podemos ponernos creativos. La palabra de Dios, escucha muy bien, mi amado, da el marco y las instrucciones para tal tipo de amor, el cual estamos llamados a tener hacia nuestro prójimo. Tal amor es un verdadero sacrificio. Versos 22, 32 y 33. Permítanme un momento. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro. Con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Mis amados, después de la respuesta de Jesús, me he quedado sorprendido muy gratamente, me he quedado con la boca abierta ante la respuesta de este escriba. Se nota, hay un deleite en la respuesta de este hombre. Hay un gozo en mi corazón cuando leo la respuesta de este hombre. Ojalá nosotros nos aproximemos a Jesús con dudas genuinas, con preocupaciones genuinas. El Señor sabrá dar respuesta oportuna a todas nuestras incertidumbres. Ojalá nosotros podamos responder o reaccionar a la respuesta de Jesús de esta manera. Qué deleite consigo en la respuesta de este escriba. Este hombre está afirmando cada una de las palabras de Jesús. Y lo vemos por buen camino, lo vemos en sintonía con la voluntad de Dios. No lo vemos en sintonía con los antecesores, con los fariseos, con cierto grupo de escribas también que estuvieron antes, con los saduceos, con los herodianos. No lo vemos a este hombre escriba en sintonía con aquellos. Amar a Dios por sobre todo y al prójimo genuinamente, dice este hombre, que es mejor que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Eso me hace llegar a una conclusión a priori, que el tipo de amor que Dios está exigiendo de nosotros es un amor que está llamado a ser sacrificial en nuestra vida, a dar el resto completo, no un fuego extraño, o no aquello que sobre, aquello que está de más, sino aquello realmente significativo para Dios y para todo el reino de los cielos. Samuel le responde a Saúl en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿En dónde más se complace Dios, Saúl? ¿En los sacrificios y holocaustos y en la obediencia? ¿En dónde? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel le dejó claro a Saúl que era lo que estaba esperando Dios. Mis amados, estamos hablando del antiguo pacto, Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 21 y verso 3. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Oseas 6:6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Mis amados,
Claramente el Señor exige de nosotros amor, obediencia, que le prestemos atención, mucho más que los sacrificios y holocaustos. Dios nos está llamando a una entrega devota, completa e integral, sin reservas, sin resquicios, no lo que sobre, sino aún de lo que no tenemos, eso lo demos al Señor. Tal amor es crucial para la salvación. Verso 34. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios, estás cerca. Es como nosotros pudiéramos decir hoy, estás un poco tibio, estás cerca, estás llegando a lo caliente. Y después de eso nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. A Jesús le agrada la respuesta del escriba. Queda claro. Le dijo al hombre: no estáis lejos del reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Jesús no quiso decirle: mira, estás cerca, esfuérzate más. Has estado haciendo un buen esfuerzo, busca aprender más cosas de mí, busca aprender en la ley muchas más cosas de Dios, y la próxima vez que yo te pregunte, que respondas bien, esfuérzate, estudia más. Eso no es lo que Dios está diciendo. Esa no es la respuesta de Jesús. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios no está esperando de ti más sacrificio. Dios no está esperando de ti más holocausto, más esfuerzo. Eso no es lo que Dios está esperando. Si bien Dios desea que perseveres en sus caminos y el Espíritu Santo preserva tu vida en los caminos de Jesús, eso no es lo que Dios está esperando de ti. Primariamente, Él está esperando que tú le ames, que tú te acerques de corazón, con toda tu alma, corazón, mente y cuerpo, y te entregues completamente al Señor de manera devota. El hombre ha llegado a ver que entrar en el reino de Dios, este hombre pudo llegar a ver que entrar en el reino de Dios es una cuestión del corazón. No de deberes, no de cumplimiento de la ley. Está llegando a darse cuenta que es una cuestión del corazón, de tener un corazón devoto hacia Jesús. Obedecer las reglas, obedecer los mandamientos, obedecer las directrices, obedecer normas. Eso no lleva nunca a nada. No nos llevará al reino de los cielos. Los fariseos pensaban eso, que cumpliendo los 613 mandamientos irían y serían meritorios de tener la entrada en el cielo. Pues no, Jesús tuvo que rechazar ese pensamiento. Y hoy Jesús anda buscando rechazar ese pensamiento que está en nuestras mentes. Alguno quizás alberga esa idea, ese pensamiento. Haremos más, buscaremos más, ofrendaremos más, alcanzaremos más personas para la gloria de... Sí, está bien ese esfuerzo, pero eso no es meritorio para alcanzar el reino de los cielos. Amar a Dios, ser devoto de todo corazón, hay una entrega completa. Eso es lo que anda buscando el Señor. No necesitamos un nuevo yo, necesitamos un nuevo corazón en donde Dios esté en el primer lugar, en donde Dios sea principal, primordial, soberano y supremo. Uno se acerca al Señor y uno entra en la presencia del Señor. Hay una invitación de Jesús. Hay una invitación en la palabra. Entra en mis atrios, entra en mi presencia. Ahí hay plenitud de gozo. Cuando se entra en el reino del Señor no se entra por religión, no se entra por esfuerzo humano, no se entra por dificultades humanas que logramos albergar o alcanzar. Se entra por una relación con el Señor que se traduce en un amor supremo a Dios y genuino hacia los demás. Y la cruz nos dice que Jesús nos ama por encima de todas las cosas. Esa es nuestra gran esperanza. ¿En dónde radica ese gran amor de Dios? En el amor que depositó en Jesús, el cual se entregó en la cruz voluntariamente. Y por eso el Espíritu Santo movió a Juan. Primera de Juan, capítulo 4, ya leímos un solo versículo, pero quiero abarcar desde el capítulo 4, versículos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, verso 11, así dice,
Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios nos amó así, mis amados, la implicación del amor de Dios sobre nuestra vida. Nosotros no podemos pasar de alto este verso 11. Las implicaciones del amor de Dios sobre nosotros. La capacitación del amor de Dios sobre nosotros es que estamos listos, equipados. Y estamos llamados a amar a los otros, a los prójimos, a los otros, a las otras personas, cualquiera. Está incluido allí en ese grupo, toda la humanidad. Verso 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Mis amados, amar a Dios significa amar a los demás. El que ama a Dios está llamado a amar a los otros. Amar a los demás es amar a Dios. Si tú amas a tu prójimo, tú amas a Dios. Si amas a Dios, amas a tu prójimo. Si tú no amas a Dios, no amas a tu prójimo. Y si no amas a tu prójimo, en efecto, de hecho, no amas a Dios. 2 grandes mandamientos, 2 grandes afectos, 2 grandes amores. Eso agrupa todo un gran mandamiento. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo sobre ti mismo. Amar a Dios nos capacita para amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo dice y determina el amor que hemos abrazado hacia nuestro Dios. Dios te bendiga abundantemente. Quiero cerrar con una palabra de oración. Señor, gracias por amarnos tanto, por entregar a tu Hijo amado Jesús en la cruz. Qué gran manifestación de tu amor en la cruz hacia nosotros. Qué gran manifestación de amor genuino, sacrificial el que manifestó Jesús, el que mostró en la cruz del Calvario. Ese amor que has tenido para con nosotros nos capacita, nos libera para amar a otros. Pero a la vez, amar a otros habla del amor que hemos abrazado hacia ti. Señor, gracias por amarnos y capacitarnos para amar a otros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, quien nos amó y se entregó por nosotros en la cruz para propiciación de nuestros pecados. Amén y amén. Sean bendecidos abundantemente.